Buenas, bienvenidos al que va a ser el último de los 2 vídeos del curso de Linux o básico de Linux. Hemos visto un montonazo de comandos a lo largo de todos estos vídeos. Hemos visto comandos para crear ficheros, para modificar ficheros, para buscar ficheros, creación de tuberías, de procesos, matar un proceso, creación de usuarios, modificación de usuarios, navegar entre distintas carpetas, etcétera. Y bueno, quedan conjunto de instrucciones para ver que son relacionadas con comandos de red. Es decir, comandos que están relacionados con la conectividad de nuestro portátil, ya sea a la red interna que esté, lo que se denomina una red LAN, una red local, o ya al internet, lo que ya se considera la red de internet o una red amplia. Bueno, entonces vamos a empezar con los comandos. Bueno, he actualizado el Ubuntu. Y bueno, para que se pregunte cómo actualizar la distribución de Ubuntu, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es irse aquí a Ubuntu Software. Le damos clic. Esto es desde el modo gráfico. Obviamente, ahora explicaré cómo se hace vía comando, que suele ser lo normal. Y vais aquí a actualizaciones y le decís actualizar todo lo que hay. Si estáis en modo gráfico, la mejor manera es hacerle primero un sudo apt get upgrade. Escribís la contraseña. Y bueno, en este caso el usuario este no está. Así que lo que voy a hacer es, me voy a convertir en root y le voy a lanzar el comando. Vemos que dice que este primer comando lo que hace es actualizar lo que es el repositorio de paquetes. Y el segundo, que es lo mismo pero con la opción update, actualiza todos los paquetes que tenemos instalados. Ya está. Estamos y está todo actualizado. Bueno, con esos dos podemos actualizarlo. Acordaos de que si queréis instalar algo, por ejemplo, vamos a instalar Git. Es get install y el nombre del paquete de lo que queráis instalar. Por ejemplo, Git. Os dirá que se va a ocupar un espacio adicional para instalarlo. Le decimos que sí y se instala. Nos esperamos un poquito. Pero está viendo a ver si le falta algo más. Y listo, ya está instalado. Ahora si hacemos un git, veis que ya sale el comando. Ok, pues bueno, vamos con los comandos principales de este vídeo. Comandos relacionados con gestión de redes. Simplemente voy a enseñaros una serie de comandos sencillos. No va a ser la panacea ni os voy a explicar cómo configurar una red en Linux o con un conjunto de servidores en Linux. Eso no lo voy a explicar. Lo que voy a explicar es un poco cómo manejarnos un poco con las redes en Linux. Entonces, el primer comando es hostname. Con hostname podemos saber el nombre de la máquina. El hostname hace referencia al nombre de la máquina. Al nombre de la máquina que nosotros estamos ejecutando. Esto, bueno, es un comando que lo digo, pero realmente en la mayoría de distribuciones no hace falta. Bueno, de hecho, espérate, voy a hacer primero un exit, porque quiero volver al usuario que está ejecutándose. Vemos que si lo volvemos a ejecutar aquí, da el mismo resultado.
Acordaos de que en la mayoría de distribuciones, en el terminal, el lado que está a la izquierda, la parte de la izquierda del todo es el nombre del usuario. Acordaos que esto era bueno, no, un name era el nombre de... Sí, el nombre del sistema operativo. Pero bueno, acordaos de que esto es el nombre del usuario actual y... Perdón. Y la arroba es el nombre del hostname, de la máquina. Si lo que queremos es obtener la IP, porque alguno me dirá, bueno, el nombre de la máquina está bien, porque tú, uno de los comandos que vamos a ver luego, que es ping, le puedes hacer un ping a un nombre de la máquina. Generalmente, si hay alguien que sepa la traducción, te va a decir, pues sí, es esta máquina, el eso. Pero bueno, si queremos obtener la IP, hay una forma que es hostname menos... perdón, menos sí. Y aquí tenemos que es 127.0.0.1. Claro, y alguno me dirá, pero esa IP es la local. Y os diré, sí. ¿Por qué es la local? Por lo siguiente. En Windows en Ubuntu y en Linux también, no tenemos únicamente una interfaz de red. Un equipo puede tener varias interfaces distintas en las cuales cada una está conectada a una red distinta. Entonces podemos tener, por ejemplo, si tenemos una tarjeta de red de Ethernet para conectarlo por cable y otra por Wi-Fi, tenemos al menos dos entradas. Pero es que cada una de esas entradas adicionales puede ser incluso actuar en modo monitor, es decir, en modo transmisor, por lo que podría llegar a tener más entradas. Y bueno, la cuestión es de que podemos también tener interfaces locales, es decir, que la salida de red apunte a sí mismo. Ese es el famoso localhost este. Entonces, el hostname os está diciendo simplemente para ese nombre de máquina a qué IP, o sea, a qué IP apunta. Y en este caso está apuntando a la interfaz local. ¿Cómo podemos ver cuáles son las interfaces a las que está conectada la máquina? Pues con el comando ifconfig. ¿No se ha encontrado? ¿No está instalada? Qué raro. Vamos a instalarla. Qué raro. Normalmente viene instalada. ¿Qué me ha dicho? Sudo apt get install nettools. Es raro. Vale, creo que ya está, a ver. Ahora, fijaros bien. Tenemos dos interfaces aquí. Tenemos esta de aquí, la MP0S3 y la low. La low, si os fijáis bien en este campito que pone inet hace referencia a la IP que tiene la máquina. El que no sepa qué es una IP, la IP, digamos que es como la dirección que tiene una máquina dentro de una red. Pues bueno, hay dos tipos de direcciones ahora mismo. Está las IPv4 y las IPv6. Inet apunta a la IPv4, que está formado por 4 números que va del 0 al 255. Y el inet lo que hace referencia es a esta parrafada de aquí, que en realidad abarca un gran número de letras y números por la siguiente razón, porque debido al gran crecimiento de dispositivos conectados a internet que ha habido en los últimos años, nos estamos quedando sin direcciones públicas de IPv4. Y la única manera de solventarlo es crear un nuevo protocolo
que permita más direccionamiento. Y de hecho la diferencia es abismal, porque aquí, si os fijáis bien, hay 4 cuartetos que van del 0 al 255. Pues eso es el número de dispositivos que tenemos en total. Podemos tener, pero fijaros bien que aquí hay 5. Hay 5 y además de haber 5, no estamos permitiendo solo 255 valores, estamos permitiendo llegar hasta la dirección 4Fs, es decir, esto está en hexadecimal. Acordaos de que un número hexadecimal es mucho, o sea, llega hasta el número 16. Lo único que a partir del número 10 se representa con las letras que van de la A a la F. Por lo que este número de aquí es, pues aquí tenemos 16. Este sería 15, lo único que hay que ir con cuidados, porque hay que ir, perdón, hay que ir de aquí para allá. Entonces esto sería 0 más 8 por 16. Y luego sería, esto sería, E sería por 16 al cuadrado. Y F sería, y el valor de F sería por F al cubo. F por F al cubo. Que acabaría siendo F a la cuarta. ¿De acuerdo? Es por eso. Entonces esto nos da un número gigantesco. Entonces el número de direcciones crece muchísimo. Se hizo por eso. Entonces, esta red aquí, la interfaz EMP063 es una interfaz que nosotros hemos creado con el VirtualBox. No sé si os acordáis en el primer vídeo que configuramos una red poniéndola a través de NAT. Lo que permite NAT es simplemente que la máquina virtual se conecte se conecte a nuestro equipo, al equipo anfitrión, y compartan en internet. Entonces, internamente, entre Windows, entre Windows y la máquina virtual se ha generado una red donde la IP es la 10.0215 para la máquina virtual y el equipo Windows tendrá otra IP. Entonces, simplemente este le comunica al otro y luego el otro sale a través de la Ethernet. De hecho, fijaros bien que pone Ethernet aquí. Es como si hubiera simulado una red cableada entre los dos dispositivos. Esto, claro, esto es porque es una máquina virtual. Si vierais en una máquina física, aquí veríais una IP, normalmente sería una IP con 190, que tendría valor 192, 168 XX, que suelen ser lo normal en direcciones locales. Puede haber otras, no lo voy a negar, puede haber otras, pero lo más común, al menos aquí en España, suelen ser IPs con 192, 168. Y veréis que donde pone broadcast debería coincidir con la IP del router que tenéis en casa. Bueno, pues ifconfig nos sirve para eso. Es ver un poco cuántas interfaces tenéis y cómo está conectado. Y aquí veis incluso más datos diciendo, oye, que aquí se han intercambiado, se han bajado tantos paquetes que equivalen a tantos megas. Esto es útil para ver si hay tráfico en una red, en una interfaz. Si esto veis que va creciendo, de hecho debería ir creciendo. Veis que ahora tiene 168 megas. Si veis que esto va creciendo, significa de que hay tráfico. Dentro de esa interfaz hay tráfico. Está habiendo tráfico de salida y tráfico de entrada. Luego, si queréis un dato un poquito más completo que este, porque este os parezca muy poco, existe la opción IPA. IPA es un poquito más detallado. Bueno, tampoco mucho más. Y da exactamente la misma información. O sea, entre los dos es la misma información. A mí me gusta más el primero, porque te lo deja un poco así formateado. El segundo lo deja un poquito más lioso, pero sí que es verdad que el segundo sí te deja los datos más
más completos y más ordenados, como por ejemplo es el INET. Aquí te está diciendo que la IP es esta con una máscara de 255.000, que es el equivalente a este 8. Y aquí, fijaros bien que pone /24, que es la máscara 255.255.255.0, que está aquí arriba. Claro, entonces, los puristas, los puristas les gusta verlo de esta forma y a la gente que le gusta verlo desordenado, lo prefiere ver de esta. Entonces, ahí tenéis dos comandos para hacerlo. Luego, claro, aquí hemos hablado de IP privada, es decir, la IP local, pero claro, normalmente nuestro equipo va a estar escondido detrás de un router y ese router se va a conectar a internet y va a tener una IP pública. ¿Cómo podemos saber cuál es la IP pública? Bueno, para saber qué IP pública tenemos este comando aquí. No sé si funciona aquí. No, hay que instalarlo, ya me lo imaginaba porque hay que instalarlo. Vamos a instalarlo, apt install cool. Cool es un comando que lo que hace es accede a un fichero y lo procesa. Ahora debería funcionar. Ya lo veis. Aquí nos dice que tenemos la IP pública 188.76.21.83, lo cual es correcto. Esa es la IP que actualmente tengo. Entonces, es una manera de ver cuál es la IP pública que tenéis en ese mismo momento. Luego, más datos. También tenemos el comando host. Y bueno, host da una serie de opciones, las cuales os permiten ver información. Entonces, algo interesante es hacer host menos... O sea, es dar información de un dominio en concreto. Es decir, por ejemplo, nos interesa saber información de... podemos hacerlo de nuestra propia máquina o de un servidor. Podemos hacer eso. Esto es nuestra página personal y te está diciendo que el dominio jmcastellano.eu tiene la dirección de IP, la IPv4 217.160.0239 y que su dirección de IP versión 6 es esta de aquí. Y luego te está diciendo de que ha encontrado configuración de correo en el mismo. Te está diciendo bajo qué dirección está gestionada. Este comando se utiliza un poco para analizar lo que se está ejecutando un poco dentro de un servidor. Por eso es un comando que se suele utilizar un poco para la investigación y los hackers o bueno, mejor dicho, los piratas, bueno, hackers también lo utilizan, pero los piratas pueden llegar a utilizarlo para analizar un sitio web. Entonces, aquí tenéis una lista. Seguimos. Los siguientes comandos ya están relacionados con el uso del cortafuegos. Bueno, la cuestión es que es importante para nuestra seguridad configurar el cortafuegos de los equipos de Linux. Por defecto, la mayoría de Linux o de distribuciones vienen con una configuración bloqueante, es decir, bloquea cualquier tipo de conexión fuera salvo ciertos puertos muy concretos. Por ejemplo, el puerto 80 para poder navegar en la red. Pero, por ejemplo, si queremos acceder vía SSH, generalmente está bloqueado. Al menos cuando lo instalamos en una ESO base, está bloqueado. Si instalamos algún tipo de distribución con ya ciertas cosas preparadas,
ya directamente pues puede ser que tengan el puerto 22 para SSH abierto. Pero bueno, la cuestión es que nos interesa un poco tocar el cortafuegos. De cortafuegos, hay dos maneras de configurar un cortafuegos. Una es iptables, pero iptables lo vamos a dejar fuera. Iptables es más potente de lo que voy a explicar ahora. Yo os voy a explicar otro cortafuegos que se utiliza vía el comando UFW. Entonces, lo primero de todo es ver el estatus del cortafuegos. Para ello, esto todo hay que lanzarlo con comando sudo. De hecho, vamos a hacer exit y vamos a lanzarlo en sudo. Bueno, de hecho, no sé si voy a tener permisos ahora que pienso. No, hay que volverse a conectar. Hacemos un sudo ufw status. Con este comando nos dice si está activo o no. Ahora mismo está inactivo. Curioso que esté inactivo. Nos dice que está inactivo. ¿Cómo podemos activarlo? Pues el mismo comando, pero en vez de status, pasamos enable. Esto lo que hace es pone un cortafuegos. Claro, ahora mismo como está desactivado, cualquier cosa la iba a dejar pasar, tanto de entrada como de salida. Un segundo. Un segundo. Bueno, perdón. Como estaba diciendo, aquí, bueno, es posible que antes sí que tuviéramos internet. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a probarlo ahora que está el cortafuegos activo. No sé cómo estará configurado por defecto. Yo creo que por defecto deja el de red, el de internet y poco más. Cargar está cargando algo. Sí, está cargando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bloquear. Ay, ¿se ha cerrado? Ah, pues se ha cerrado. Ah, no, está aquí. Vamos a bloquear todo el tráfico HTTP. ¿Cómo podemos bloquearlo? Bueno, pues tenemos el comando lo mismo, sudo ufw, ponemos la palabra deny o allow, según lo que queramos permitir o bloquear, y aquí en deny allow hay varias opciones. Voy a explicar un par de ejemplos para que lo sepáis. Podemos ponerle un protocolo directamente de los más conocidos, HTTP, SSH, Telnet, etcétera. Entonces aquí podemos poner HTTP. Y aquí añade una regla diciéndote, oye, que se bloquea todo el tráfico HTTP que llegue. Por defecto, esto lo que suele hacer es poner una regla que bloquea para cualquier IP de fuera y para cualquier IP de dentro, cualquier conexión HTTP hacia el otro lado. Por eso hay estas dos reglas añadidas. Si ahora intentamos navegar, no debería dejar en principio. A ver. Por ejemplo, vamos a entrar en la página del país. Pues sí deja. ¿Y por qué no deja? A lo mejor porque... Ah, espérate, a lo mejor porque ya tenía el navegador abierto, ¿eh? De hecho, creo que... A ver, creo que si miro status... Miro status, fijaros bien. Deny from anywhere. Desde cualquier sitio, ya sea de entrada o salida, bloqueado el acceso al puerto 80. Aunque espérate. Ah, es que creo que esto es de entrada. Estas reglas que hemos escrito, simplemente pues, ponemos UFE y antes de la palabra deny ponemos delay y ahora decimos deny y lo que queremos. Antes hemos puesto las de HTTP. Todavía debería quedar una, que es la que hemos escrito.
Y esa, para borrarla, pues sería lo mismo. Sería pues otro sudo fw delete deny proto tcp from 127.0.0.1 to any port 80. Y ahora sí que los debo de haber borrado a todos. Vemos que está activo, pero sin reglas. Que queremos restaurar el cortafuegos a un estatus previo. Pues sudo fw reset. Y te dice confirmación. Le decimos que sí. Y esto lo que hace es restaura las reglas por defecto. De hecho, voy a mirar si tenía otras reglas por defecto. No. De hecho, fijaros bien que el status es inactivo. Por defecto te lo marca como inactivo. Si lo queremos activar, ufw enable. Si lo queremos desactivar, que no lo he dicho, disable. Se para y se tal. Bueno, pues con eso tenéis cómo configurar de forma muy básica el cortafuegos. Y nada, con esto damos por concluido el vídeo de hoy. Media hora yo creo que está bien. El próximo vídeo será ya el último y será cómo crear nuestros shell scripts para ejecutar una gran cantidad de tareas o un gran número de instrucciones simplemente que estén incorporados dentro de un fichero. Pues nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!